Originalmente, la fecha del 12 de diciembre correspondía astronómicamente al solsticio de invierno o el nacimiento del nuevo sol antes de la reforma del calendario gregoriano en 1582, aunque el calendario se ajustó moviendo el solsticio al 21 o 22 de diciembre. La costumbre de celebrar en esa fecha permaneció arraigada el día 12. El nacimiento de los avatares, como Huitzilopochtli, en el solsticio es porque se simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad. A partir de esta fecha, el sol comienza a crecer y los días duran más. Antes de la invasión en el cerro del Tepeyac, se veneraba a Coatlicue, la de la falda de serpientes. Representaba a la Madre Tierra, la naturaleza y la energía creadora y devoradora. El Tepeyac ya era un centro de peregrinación milenario con al menos 2000 años de antigüedad dedicado a la energía femenina de la Tierra. La Iglesia Católica aprovechó esta infraestructura de fe y peregrinación preexistente para establecer el nuevo culto. Desde la visión tolteca, el concepto de Madre Virgen no se refiere a la biología humana, sino a la naturaleza que es capaz de crear vida por sí misma. Se autofecunda sin necesitar un elemento externo, pues ella es la totalidad de la materia y la energía. Mientras que el catolicismo ve a Guadalupe como una persona real y divina, la visión anahuaca la entiende como un conjunto de símbolos cósmicos, la energía, la tierra y los ciclos, representados antropomórficamente.